Y como hoy en la mañana compartíamos con los hermanos, es un privilegio estar en la casa del Señor. Dijo el salmista: es mejor estar en la casa del Señor un día que 1000 fuera de ellos. Les damos una cordial bienvenida también a nuestros hermanos que nos sintonizan a través de las redes sociales, que compartamos juntos la palabra del Señor en esta mañana. Gracias por sacar este tiempo para estar en la casa del Señor. El Señor siempre tendrá para nosotros palabra viva, palabra eficaz. Hace un año aproximadamente tuvimos la oportunidad de estar por acá. Soy Roberto Brenes, misionero de las Asambleas de Dios de Costa Rica, ya con más de 28 años de estar trabajando en Guatemala con las comunidades mayas, y hace 20 años estamos trabajando con el Instituto de Superación Ministerial, el ISUM. Este año estamos celebrándolo allá en el CEBAD. Estamos estudiando con 37 estudiantes su licenciatura. Varios hermanos de aquí de la iglesia están estudiando ya su licenciatura por allá. Y damos gracias a Dios, hermanos, porque hay un deseo de superación. Recordemos que siempre tenemos que estar a la vanguardia y actualizándonos en el conocimiento de la palabra del Señor. Y doy gracias a Dios por ese privilegio. Saludes de parte de mi esposa Verónica, de mi hija Melissa, de mi hija Carlita ya en Guatemala. Yo sé que en este momento ellas están asistiendo a su escuela dominical, a su actividad de la iglesia en la mañana. Tenemos que separarnos a veces por cuestiones ministeriales, pero somos parte de un equipo donde servimos al Señor. Gracias por estar con nosotros, y les invito en esta mañana a que me acompañen al libro de Primera de Reyes, capítulo 13. Primera de Reyes, capítulo 13. Quiero compartir bajo el tema un Pentecostés en obediencia. Un Pentecostés en obediencia. Y quiero recordarles, hermanos, que la iglesia en estos últimos tiempos debe vivir una vida pentecostal, no por lo sobrenatural nada más, no esperando ver milagros, no esperando recibir alguna recompensa en el Espíritu, sino que una vida pentecostal es también una vida en obediencia, donde como iglesia estamos comprometidos a predicar el mensaje de la palabra del Señor. El día que la iglesia deje de comunicar el mensaje de salvación, ese día entonces el Pentecostés es un Pentecostés nominal y no vivencial. Primera de Reyes, capítulo 13, vamos a leer todo, no todo el capítulo, pero sí vamos a leer los primeros 18 versículos para estar en contexto de lo que el Señor tiene para nosotros en esta hermosa mañana. Gloria al Señor. ¿Lo tienen, mis hermanos? Muy bien, vamos entonces a la lectura de la palabra. Dice el Espíritu Santo en su escritura: he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová había hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó esa palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó, y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió, y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios, y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró, y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel.
Moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él le dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo mintiéndole: yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: traedle contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Muy bien. Este, hermanos, es un episodio muy interesante que encontramos en un tiempo en que la nación judía se dividió en dos reinos. Recuerdan, el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur era Judá y el reino del norte era Israel. Esta división se dio precisamente por problemas que se habían dado dentro de las mismas tribus, y los mismos reyes, de alguna manera, en este caso Salomón y sus descendientes, provocaron lamentablemente la división. Hay que entender, hermanos, que un principio en la palabra es que el pueblo de Dios crece multiplicándose y no dividiéndose. La nación de Israel se divide en dos, y en cada una de estas naciones hay un rey respectivamente. La nación de Judá tenía como provincia o capital Jerusalén, y en el norte era la ciudad de Samaria. Pero Jeroboam había determinado que en la ciudad de Betel iba a convertirse en un lugar de adoración al Señor. Dios estableció anteriormente que el único lugar donde se levantaría un templo y casa de adoración sería en Jerusalén. Jeroboam era rey, él era también descendiente de la familia de David, conocía de la palabra de Dios, pero lamentablemente cuando el hombre tiene poder, cuando el hombre se siente que ya está establecido en un lugar, su tendencia es gobernar por sí mismo, olvidando los principios que encontramos en la palabra de Dios. Jeroboam sabía que el único lugar de adoración sería Jerusalén, pero él estableció que fuera en Betel. Encontramos también en este episodio que Jeroboam tomó atribuciones y usurpación de calidad, porque a él no le correspondía como rey nombrar sacerdotes y menos establecer fiestas solemnes y legítimas que no estaban establecidas en la ley de Moisés. Lógicamente, este rey estaba en total desacuerdo y en falta de comunión con Dios. Qué peligroso es cuando nuestros gobernantes no tienen el temor de Dios. Qué peligroso es cuando el liderazgo de nuestras iglesias no están bajo el temor de Dios, sino que gobiernan con un corazón humano, con un corazón de carne. Jeroboam quizás tenía las mejores intenciones, pero estaba fuera de la voluntad de Dios. El cristiano debe vivir conforme a la palabra y no conforme al modelo de cristianismo que pensamos que debemos de vivir. No se trata de vivir bajo códigos éticos establecidos por mi experiencia dentro de la iglesia. Es en la palabra de Dios donde está establecido el estilo de vida que como creyentes debemos de vivir, nos guste o no nos guste. Y aunque eso no provoque muchos amenes, como en una campaña de avivamiento. Lógicamente, cuando hay algo que nos duele, arde. Pero si arde es porque está dando efecto. Por eso, mis hermanos, la palabra nos confronta. Esa era la situación que estaba pasando en Israel. Jeroboam era rey, quería hacer las cosas bien, pero estaba fuera del orden de la palabra, estaba fuera de la voluntad de Dios. Por más buenas intenciones que tengamos, no es suficiente. Mi señora madre decía que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. No son suficientes las buenas intenciones. Es interesante esto, hermanos, pero el principio de la palabra es que si queremos estar en la voluntad de Dios, en el lugar y en el tiempo de Dios, tenemos, hermanos, que vivir un Pentecostés en obediencia.
si queremos que el poder del Espíritu Santo se mueva con libertad, que sea un mover genuino y no un mover postizo. Hace 30 y pico de años llegué por primera vez aquí al Ecuador. Viví un tiempo en el sur, allá por Chillo Gallo. Y recuerdo, hermanos, que necesitaba algo de ropa, pero cuando me iba a un centro comercial encontraba los precios muy caros y alguien me dijo: no, mi hermano, no se complique la vida, váyase para Ipiales. Y me fue a meter Ipiales. Y comencé a meterme entre todos esos callejones y encontraba unos pantalones de mezclilla o de lona que se miraban de muy buena calidad. Aparentemente la marca era prestigiosa y yo decía: Dios mío, lo que voy a comprar allá, un solo pantalón, aquí voy a comprar 5 o 6. Y pues por el precio de uno me llevé 4, 5 o 6. Pero resulta que después de algunos días y después de algunas lavadas, lo que parecía genuino, lo que parecía original, no lo era. Y así pasa muchas veces con ese cristianismo que aparenta vivir en una época del Pentecostés, pero no son genuinos. Y es cuando vienen los momentos difíciles, cuando vienen las pruebas y las luchas, donde nos damos realmente cuenta sobre qué estamos parados y sobre qué fundamento bíblico estamos viviendo nuestra cristiandad. Jeroboam hizo lo que le dio la gana. Jeroboam vivió fuera de la voluntad de Dios y pensó que por ser el rey, sus valores y sus razones eran suficientes. Aparte de Jeroboam, aparecen 2 personajes más. Un joven profeta conocido como el varón de Dios. Me llama el calificativo, me gusta ese calificativo, porque más que profeta fue conocido como el varón de Dios. Vivimos tiempos de títulos, vivimos tiempos de nombramientos. Ahora resulta que nos gusta que nos llamen pastor o evangelista o apóstol o patriarca, o en Guatemala inclusive hay algunos que ahora se llaman querubines. Vivimos en la época de los títulos. Pero este hombre en ningún momento se conoció como el profeta, sino que la gente cuando lo trataba, cuando lo miraba, cuando lo escuchaba, la gente decía: este es un varón de Dios. Cuánta necesidad de hombres y mujeres, varones y varonas de Dios necesitamos en estos tiempos tan peligrosos. En estos tiempos donde los valores se han perdido, donde el relativismo cultural determina qué es bueno y qué no, ya no son los principios de la palabra. Cuando antes el alcoholismo se tipificaba como un pecado, pero ahora el alcoholismo es tipificado como una enfermedad. Qué triste es cuando los valores y estos principios bíblicos están siendo transformados ahora por lo que el hombre considera que es bueno o es malo. Revisemos entonces ¿qué aprendemos de estos 2 profetas de los cuales hemos leído? De este varón de Dios que era un profeta joven, y lo que encontramos del verso 11 en adelante de un viejo profeta. En primer lugar, mis hermanos, Dios usa de manera poderosa a la iglesia que obedece y que transmite un mensaje pentecostal, pero no manipulado. Dios va a bendecir a aquella iglesia que se caracteriza por anunciar, por obedecer una palabra íntegra, una palabra llena del poder del Espíritu Santo, que no ha sido manoseada, que no ha sido manipulada, que no ha sido establecida de tal manera que caiga bien para la gente. En mis 40 años de creyente he aprendido que el cristianismo no depende de sentimientos ni de emociones. El cristianismo es un estilo de vida real, palpable. No se trata de cómo me siento hoy. Si viviéramos de nuestras emociones y de nuestros sentimientos, no estaríamos una mañana fría aquí en este lugar. El verdadero cristianismo es una relación, es sacrificio, es como el salmón contracorriente, porque somos peregrinos y extranjeros, porque no somos de este mundo, porque nuestro estilo de vida definitivamente es contrario a lo que este mundo está ofreciendo. Por eso somos raros, por eso somos extraños. Por eso preocúpese cuando la gente lo mira a usted y lo ve como que si fuera parte de todo esto. Preocúpese, porque somos diferentes. Porque nuestro estilo de vida es diferente. Porque la palabra me dice a mí cómo debo vivir. La palabra me habla de obediencia, de sometimiento, no de libertinaje. Y eso fue lo que hizo Jeroboam.
Este joven profeta llegó desde Judá hasta Betel, aproximadamente de 3 a 4 días de camino. Él estaba cómodo allá en su casa. Nadie lo estaba inquietando, nadie lo estaba pidiendo que se moviera de su casa. Pero Dios estableció que ese joven, inexperto, que quizás no tiene mucha experiencia, novato, él fue el que Dios vio disposición en su corazón para cumplir con la misión. Hermanos, Dios no llama a la gente por su facilidad de palabra, por su capacidad académica, por su experiencia eclesiástica. Dios busca en cada uno de nosotros un corazón dispuesto, que esté directamente comprometido por la causa del evangelio. Aquí estoy, Señor, úsame como tú quieres. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Eso es lo que el Señor busca, corazones dispuestos. Y ese joven dejó su tierra y se movilizó hasta el norte, sabiendo que era peligroso cruzar la frontera. Y aún así cruzó la frontera, llegó hasta Betel y se presentó donde se hacían los sacrificios, donde estaba ese altar adulterado. Y no le importó ver que el rey estaba oficiando sacrificios cuando a él no le correspondían como rey. Y aún así este joven se presentó delante de este rey, sin experiencia, novato, pero sobre todo obediente, que viajó desde su casa hasta Israel porque entendió que él era un discípulo que quería obedecer al Señor. Llevó un mensaje directo de Dios al rey con valentía y con verdad. Este joven profeta vio el pecado y lo condenó. No se quedó callado, no simuló, no perdió el interés. Vio que había pecado, que había desobediencia, que el pueblo no vivía conforme a la voluntad de Dios, y cuando ve el pecado lo condenó. Recordemos, hermanos, que una iglesia pentecostal nunca va a consentir el pecado. Por más amigos que seamos, por más cuello blanco que tú tengas, por más influencia que puedas tú tener, la palabra de Dios me dice que una iglesia pentecostal nunca consentirá al pecado y le llamará por su nombre, aunque sea mi mejor amigo. Este joven denunció el pecado, aunque esto le pudo haber costado la vida y el prestigio como tal. Y eso fue lo que hizo el rey Jeroboam. Cuando este muchacho se presentó y presentó la palabra como tenía que ser, lógicamente cuando la palabra es de Dios y no es manipulada, golpea. Porque estamos escuchando lo que no quisiéramos oír. Pero es la palabra que cura. Y normalmente lo que duele es lo que cura. Y mandó a pedirle que lo metieran preso. Prendedle, métanlo preso. Ay, hermanos, de aquel que se meta contra un siervo del Señor. Ay, de aquel que se meta contra un siervo del Señor. Dice la palabra que cuando el rey estiró su mano para señalar con su autoridad humana que lo metieran preso, la autoridad divina fue superior a la autoridad humana. Y Dios vino y le dijo: con esa misma mano condenas a mi siervo, esa mano te la seco. Y se la secó. Por eso, mis hermanos, cuando estamos bajo la autoridad divina, no debemos de temer, porque siempre contaremos con el respaldo de nuestro Señor. Hermanos, a mí me toca viajar por toda América Latina, aviones y aeropuertos de un lado para otro, expuesto a peligros, expuesto a muchas cosas. Pero lo único que me mantiene en pie es saber que estoy en la voluntad de Dios. Y que sea lo que sea, mis hermanos, sabemos que en el tiempo y en la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios quiere que hagamos, siempre contaremos con su respaldo, con su fidelidad y con su misericordia. Bendito sea el Señor. Este joven demostró además un espíritu sacrificial, voluntariedad y una vida, ojo con esta palabra que no debemos olvidar, y una vida en santidad. Una vida en santidad. Hermanos, la santidad es lo que se requiere de un discípulo lleno del poder pentecostal. Santidad. Dice la Biblia: sin santidad nadie verá al Señor. La santidad es apartarse de todo aquello que contamina, todo aquello que está en contra de la voluntad de Dios, aunque sea atractivo, aunque sea popular,
aunque esté de moda, aunque me ayude a levantar mi status quo. Pero si todo eso atenta contra la santidad delante del Señor, debemos decir no. Este joven inexperto se dejó usar por Dios y por ello hubo milagros y portentos. No necesito traer evangelistas internacionales. No necesitamos, hermanos, de mucha cosa para que el poder de Dios se mueva dentro de la iglesia. Lo único que necesitamos, hermanos, es dejar que el Espíritu de Dios fluya, permitir que Dios actúe, y una iglesia en santidad va a haber milagros y portentos. Dice la Biblia, no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Bendito sea el Señor. Pero tristemente no fue suficiente ser un varón de Dios lleno del poder pentecostal. De nada sirve una iglesia llena del poder pentecostal si se olvida de los principios de ese llamado. Y tristemente este joven, a pesar de que se dejó usar por el Señor, a pesar de que hubo milagros y portentos, a pesar de que tuvo la valentía de presentarse y denunciar el pecado delante de Dios, el joven faltó en algo fundamental en el cristianismo: la obediencia. En el versículo 11 en adelante vemos tristemente la degradación de lo que ya no sería un varón de Dios, sino de un hombre usado por Dios, pero que fue desobediente. Tristemente este joven, hermanos, faltó su discernimiento, dejó a un lado entender el verdadero llamamiento, porque prefirió creer más en la fama de un profeta, prefirió escuchar la voz de un hombre que obedecer lo que Dios había pedido que hiciera. Confió más en su juventud y en sus fuerzas que en su dependencia total del Señor. Qué triste es cuando el cristianismo depende de su autosuficiencia, de su capacidad, de sus competencias, de sus talentos. Hermanos, aprendamos a depender totalmente del Señor. Hermanos, en mi experiencia personal así es, y no me da pena decirlo. Cuando, hermanos, yo hago todo el esfuerzo por sacar adelante el ministerio, cuando yo trato con mi conocimiento, mi experiencia y mis capacidades, y veo que el asunto no mejora, que más bien el asunto se complica, es cuando me tengo que levantar y decir: Señor, no puedo. No puedo, Señor, no puedo. Y es cuando me mira en el suelo, tirado, humillado, reconociendo que no puedo solo, es cuando Él entonces me levanta y me dice: soy yo el que hago las cosas, soy yo el que merezco la gloria. Por eso, mis hermanos amados, entendamos que el que hace la obra y el que respalda a sus siervos es el Señor a través del Espíritu Santo. Hagamos a un lado nuestra autosuficiencia y entendamos que no somos nada sin el Señor. No somos nada sin el Señor. Este joven descuidó su ministerio. Se preocupó más por su ego, por su fama. El rey lo había invitado a irse al palacio. El rey le había ofrecido un buen regalo. Pero este joven, en vez de seguir el camino, se detuvo bajo una encina, un árbol, donde la costumbre profética es que estos hombres se quedaban en estos grandes árboles bajo su sombra, esperando dar cobertura ministerial, asesoría y apoyo a la gente que pasaba por ahí. Este joven se olvidó que Dios le había ordenado que tenía que irse para su casa sin detenerse, sin necesidad de tomar agua, sin necesidad de comer. Dios lo sustentaría. Pero lo que Dios estaba probando en este joven era la obediencia, que tristemente entendemos en el texto que no fue así. Desobedeció, murió, y inclusive fue enterrado sin honor, porque un profeta normalmente era enterrado en la casa de sus padres, y este joven al final, según los versículos del 23 en adelante, fue muerto y atacado por un león y enterrado en un cementerio prestado. Qué triste terminó este joven pentecostal, este joven creyente lleno de autoridad espiritual y valentía, lleno del poder del Señor, donde se vieron milagros y portentos, pero que lamentablemente por la desobediencia murió. Un Pentecostés en obediencia.
En contraposición de esta historia, de este varón de Dios, veamos al otro profeta de la historia. Las características de lo que yo llamo un ministerio decadente, el del viejo profeta. Del verso 11 al verso 18 vemos a otro profeta. Este era un profeta que perdió su comunión con Dios porque ya no tenía nada que comunicar. Vivía en su casa dependiendo de lo que sus hijos le contaban. Ya no caminaba con Dios, aunque era un profeta de nombre. Él era un pentecostal nominal, pero no vivencial. El texto en hebreo califica a este profeta como viejo. Pero cuando vamos al diccionario y buscamos la palabra original en hebreo, más que viejo biológicamente hablando, aquí la palabra es caduco. O sea, que no habla de viejo tanto por edad biológica, sino que era caduco, pues había realmente dejado de hace mucho tiempo el ministerio profético. Hermanos, no es la edad biológica lo que lo determina uno si es más espiritual o no. De hecho, yo conozco a hombres y mujeres ancianos llenos del poder de Dios. Mujeres y hombres ancianos con una palabra de sabiduría. Hombres y mujeres ancianos que quizás los jóvenes de alguna manera pensamos ya están caducos, ya no sirven, pero tienen una palabra de sabiduría increíble para nosotros. Yo soy uno que escucho mucho al anciano porque sé que hay palabra de sabiduría y de Dios en ellos. No era un profeta viejo en edad, era un profeta que ya estaba caduco, que ya estaba vencido. Era un hombre que ya no tenía nada que compartir, solo le había quedado el título de profeta. Contaba hoy en la mañana que para entender el término caduco, el sinónimo es vencido, como los productos que muchas veces nos quieren meter en los supermercados. Mi esposa es lo que hace siempre cuando va al supermercado. Primero mira marcas, luego mira precios, luego mira ofertas. Pero aunque esté 3x1, aunque esté 6x1, siempre ve la fecha de caducidad. Y dice: Roberto, aunque esté barato, aunque se vea bueno, aunque podamos sacar provecho y nos ahorramos algunos dólares, los productos caducos, los productos que están por vencer, no sirven y pueden dañarnos como familia. Eso era este hombre, un producto en el supermercado ya vencido. ¿Cuántos creyentes, hermanos, andan por ahí y hace rato están caducos? Ya no tienen nada que dar. Simple y sencillamente son espectadores. Simple y sencillamente vienen a la iglesia a ver a los toros desde la barrera. Son de los que se suben a la carreta y no la empujan. Creyentes nada más de nombre, simpatizantes del evangelio, muy amigos y queridos del pastor Gus, pero eso no lo lleva al reino de los cielos. Este hombre, mis hermanos, era un profeta caduco. Por eso es que Dios tuvo que traer a otro profeta desde Jerusalén. Este profeta vivía de laureles pasados. Otra característica de un pentecostal nominal son aquellos que viven de los recuerdos de aquellas actividades de antes. Ay, hermano Roberto, aquellas vigilias, aquellos congresos, aquel pastor, aquella iglesia, aquellos tiempos en los que se miraba la gloria del Señor. Hermanos, el creyente, el discípulo, el pentecostal vivencial no vive de aquellos recuerdos. Vive de una experiencia diaria que el Señor tiene para nosotros cada día. Cada día el Señor tiene algo maravilloso. Solo que usted se haya levantado hoy con salud, que pudo ver un nuevo día, eso es un milagro, esa es una bendición. Eso es algo nuevo que usted tiene que decir: Señor, gracias porque hoy tengo vida, porque hoy tengo salud, porque no me falta el pan a mi casa, porque tengo un techo, porque puedo compartir con otros. Ya no vivamos de laureles pasados. Hermano, ¿y cuándo vuelven los martes de fuego? Tranquilo, están los lunes y los miércoles en su casa. También pueden ser de fuego. No tenemos que vivir de esos eventos. Es que mientras que no haya martes de fuego, yo no tengo fuego. ¿Quién dijo eso? Espero que a partir de marzo vengan. Otra pregunta que yo me hago es: ¿qué hacía un profeta de Dios viviendo en Betel cuando los profetas de Dios vivían en Jerusalén? Hermanos, decía temprano,
¿Cuántos creyentes están desubicados en el lugar y en el tiempo que no es de Dios? ¿Cuántos somos tan tercos? ¿Cuántos somos tan cabezones? Que sabemos que no estamos en el lugar donde Dios quiere, que estamos fuera de la voluntad de Dios y aún así ahí estamos, detenidos, porque queremos hacer nuestra santa voluntad, porque tenemos miedo a ponernos en las manos del Señor y dejar que sea el Señor el que diga: este es el lugar, este es el tiempo donde yo quiero que ustedes estén. Para este viejo profeta era más fácil estar en su casa, viviendo en Betel sin complicaciones. Un discipulado sin compromiso. Un creyente que nada más vive del entretenimiento. Cuéntenme, muchachos, cuéntenme, mis hijos, ¿qué fue lo que hizo ese varón de Dios? Siempre lo he dicho, y Charles Spurgeon lo dijo hace 200 años. La iglesia no es un lugar para entretener cabras, es un lugar para discipular ovejas. La iglesia no es un lugar de entretenimiento, no es un lugar para que usted se sienta bien, no es un lugar para que usted se sienta cómodo. Este es un lugar donde entramos para adorar a Dios y salimos para servir a Dios. Este es un lugar donde recibo palabra, donde no me van a dar golosinas espirituales, sino que lo que me van a dar es ensalada, carne, almidones, carbohidratos que me van a servir, proteína que me va a dar fuerza espiritualmente hablando. Si lo que quiere es entretenimiento y algunas golosinas, busque otro lugar. Hermanos, que hay un lugar donde no le hablan de diezmos. Mira qué bonito, ahí no le piden a uno que para ofrendas misioneras. Bueno, vaya, busque un lugar donde se sientan que lo entretienen. Pero en mis años de ser creyente yo he aprendido que la vida cristiana no depende de las emociones, sino que depende de mi relación con Dios. Y aunque las cosas no me salen bien, estoy gozoso. ¿Qué dijo Pablo estando preso en Roma? Dijo en Filipenses 4:4: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y estaba preso, solo. ¿Dónde estaba el presbítero? ¿Dónde estaba la iglesia de Filipos que tanto lo amaba? Estaba solo. Pero él había aprendido que la vida espiritual, que una vida relacional con Dios no es circunstancial, sino que es cotidiana, es diaria, es permanente. Qué importante es, mis hermanos, entender esto. El viejo profeta, en su diálogo con el joven profeta, le mintió, lo manipuló y se aprovechó de su falta de experiencia y de teología hasta llevarlo al extremo de matarlo. Porque en el momento en que el varón de Dios, el profeta viejo, le dijo al joven: quédate en este lugar, y desobedecer, al día siguiente, cuando el joven retomó su camino, lo mató un león. Así cuenta la historia. Lo mató un león. Hermanos amados, este hombre no solamente fue un estorbo, no solo fue una piedra de tropiezo, sino que lo engañó. Hermanos amados, el pentecostalismo del libro de los Hechos está en peligro. Vivimos un pentecostalismo en tiempos peligrosos, en medio de hombres peligrosos. Es ahora, donde se negocia con el evangelio, donde se abarata la santidad y donde mucha gente es más fácil apostar a la necesidad de la gente que al compromiso de la gente. ¿Qué mejor que hablar de la necesidad? Porque eso es lo que la gente quiere: estirar la mano para recibir, no estirar la mano para dar. Un evangelio barato, sin compromiso, donde se le miente y se le manipula a las personas, donde se le dice que se pueden hacer trueques con Dios a cambio de beneficios divinos. ¿Dónde yo he visto eso en la palabra? Hermanos, yo tengo 2 hijas y yo no necesito hacer trueque con ellas, ni necesito que ellas hagan algo. Yo, como padre que soy malo, trato de darle lo mejor a mis hijos. ¿Cuánto más Dios va a darle a sus hijos de lo que ellos realmente tienen necesidad? Este viejo profeta manipuló, no tenía nada que decir, por lo tanto tuvo que mentir, y se aprovechó de la novatada y de la ignorancia de un joven muy presumido que fue usado por Dios, pero que no tenía discernimiento espiritual y que el conocimiento de la palabra era muy vaga. Viene y se le presenta y le dice: ¿cómo que te vas? Es que el Señor dice que no me puedo detener. Un momento, yo igual que tú soy profeta. Ahí era profeta, pero todo el tiempo pasó metido en su casa sin denunciar el pecado y escuchar a un loco llamado Jeroboam. Y viene y le dice: ve hasta dónde llega la manipulación de un ministro cuando sabe que sus oyentes son ignorantes de la palabra. Óyeme, joven, yo también soy profeta,
Y a mí también me habló el Señor y se me apareció un ángel. Vea qué sinvergüenza, hasta dónde llegó. Hasta decirle al joven que se le había aparecido un ángel y que el ángel le había dicho que se quedara a dormir y a comer en ese lugar. Aunque fuera cierto, nunca la autoridad divina va a ser inferior a la autoridad de un ángel o la de un profeta. Siempre la autoridad y la palabra de Dios es la que debe permanecerse siempre. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios y no la voz del hombre. ¿Y dónde está la voz de Dios? En su palabra. Es en la palabra donde yo encuentro la voz de Dios. Es ahí donde yo encuentro todo lo que necesito saber. No necesito saber nada más que lo que está en la palabra del Señor. Ahora, mis hermanos, para ir finalizando, brevemente hagamos una lectura de lo que encontramos ahora en el Nuevo Testamento. Este episodio del Antiguo Testamento se repite en el Nuevo Testamento y se repite en el año 2018 también. Es un episodio repetitivo, es como un círculo vicioso, pero ahí está la palabra para darnos un espejo y podamos vernos y entender lo que Dios tiene para nosotros. Veamos lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Y es precisamente Pablo ante los Gálatas, cuando él dice en la palabra, en el capítulo 3 de Gálatas, viene Pablo y él dice: yo nunca negocié con el mensaje de Dios. Al contrario, siempre confronté con valor, a tal punto de que les tuve que advertir y exhortarlos que qué era lo que había pasado. Pablo se fue a predicar y a hacer obra misionera y luego se entera con el tiempo que la iglesia que había fundado en la provincia de Galacia se había dejado corromper por ciertos judaizantes, por ciertos falsos maestros, por ciertos profetas viejos que llegaron con una palabra atractiva, más suave, menos comprometedora. Y es cuando Pablo dice: ¿qué los embruteció? ¿Qué los tiene hechizados? ¿Qué les han dicho? Que ahora han cambiado la palabra de Dios por otro evangelio. Hermanos amados, que Dios nos sorprenda nunca cambiando la palabra por un nuevo evangelio. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. En Gálatas capítulo 1 verso 6 dice Pablo: ustedes dejaron el evangelio por otro diferente. Era una iglesia, tenía liderazgo, se reunía los domingos, tenían sus grupos, tenía su movimiento, se miraban los dones, pero habían cambiado la palabra por otro evangelio. Pablo les advierte en este capítulo 1 que si un ángel, ojo otra vez el tema ángel, que si un ángel llega con un mensaje nuevo, es anatema. Anatema. Cuidado, hermanos, de lo que oímos por la radio, de lo que oímos por la televisión. Aquí está la pasta, aquí está el pan, aquí está el monte que come la oveja, aquí está el pasto que necesitamos. Ustedes tienen pastores con conocimiento de la palabra, pastores que conocen la sana doctrina. No necesitamos ir a probar por allá otras cosas. La santidad, mis hermanos, es apartarnos de todo aquello que contamina y que lleva hacia lo malo. El mismo Pablo dijo en una ocasión que si él un día, el mismo Pablo, llegaba con un mensaje de santidad diferente, que ya tampoco lo recibieran a él por integridad a la palabra del Señor. Vean cómo era Pablo tan celoso de la sana doctrina y de la santidad, que él mismo dijo: si yo un día regreso con otro mensaje, no me reciban. Hebreos capítulo 2 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Concluyo. Busquemos a Dios en obediencia, comuniquemos un mensaje de santidad y cuidémonos en convertirnos en profetas viejos
oh varones de Dios desobedientes. El mensaje de Dios no se compromete, no se negocia, no se politiza, solo se dice lo que Dios demanda. Quitemos de nuestro corazón la envidia, esa envidia ministerial, eso que nos molesta de ver que alguien nuevo comienza a surgir, de alguien que llega a la iglesia y de un momento a otro Dios lo comienza a levantar. Hagamos a un lado esa envidia, demos gracias a Dios por esos nuevos ministerios. No seamos tropiezo o coloquemos bozal a aquellos nuevos ministerios de jóvenes que emergen con autoridad espiritual. Un pentecostalismo en obediencia. Puestos de pie. Creo que en esta mañana es un buen tiempo para dar gracias a Dios por su fidelidad. Y es un buen tiempo también para que reflexionemos y para que podamos hacernos un examen. ¿En dónde estamos parados? ¿Con qué personaje realmente nos podemos identificar? ¿Dónde podemos encontrar algunas falencias que con el tiempo pueden estorbar en nuestro camino de santidad al Señor? Hermanos, no podemos vivir un doble discurso ni una doble vida. Muchos me llamarán Señor, Señor, y no entrarán al reino de los cielos. Por eso es que en esta mañana recordemos que Dios espera de nosotros creyentes convertidos, vivenciales, creyentes que no se avergüenzan del evangelio y que son capaces hasta de morir en el camino por causa de llevar el testimonio del Señor. O somos como aquel viejo profeta, creyente de nombre, pentecostal nominal nada más, pero donde lo que hay es un vacío, donde no hay nada que comunicar, donde nuestras prioridades son totalmente otras y donde la santidad es un estilo de vida ausente hace mucho tiempo en nuestra vida. No es fácil la vida cristiana, porque no es fácil vivir bajo códigos humanos cuando lo que nos rige son códigos divinos. Pero yo estoy dispuesto a seguir adelante. Yo estoy dispuesto a decirle, Señor, que pueda aprender de mis errores y levantarme, y que pueda, Señor, realmente vivir una vida de santidad y un Pentecostés vivencial, donde no necesito de tanto espaviento, pero donde sí necesito ser íntegro y obediente. Y donde hay integridad, obediencia y santidad, veremos esos milagros y potentes. Pero yo no amo a Dios por los milagros. Yo amo a Dios por su gracia y por su misericordia y por su fidelidad. Oramos al Señor. Dios y Padre celestial, en esta hermosa mañana, una vez más, en este lugar, con gratitud, levantamos nuestras manos al cielo por tu fidelidad, por tu cuidado, por tu benevolencia, por esa gracia bendita que tú tienes para con cada uno de nosotros. A través de esta palabra hemos sido confrontados para que determinemos realmente qué estilo de vida en nuestra vida pentecostal vamos a vivir. No quiero ser como aquel joven varón de Dios usado grandemente, pero que luego se llenó de orgullo y de soberbia y que fácilmente fue sucumbido por la voz humana. Tampoco quiero ser como aquel viejo profeta que vivía de laureles pasados, que vivía de experiencias maravillosas, pero que ahora no tenía nada que comunicar. Estaba totalmente seco, estaba totalmente aislado de esa relación con el Señor. Ayúdanos, Señor, para que nuestra vida cristiana sea genuina, para que nuestro caminar en Cristo sea de verdad. No un cristianismo solamente en cuatro paredes, sino un cristianismo en la calle, en mi casa, en mi trabajo, donde yo me mueva, Señor, que yo pueda reflejar la gracia de Cristo. Que la gente pueda decir, Él es diferente, ella es distinta, porque hay algo que marca esa diferencia. Espíritu Santo de Dios, vivimos en medio de una dispensación de tu gloria. Haz esa obra perfecta en cada uno de nosotros. Guíanos siempre a toda verdad. Redarguye nuestro espíritu y haznos, Señor, entender donde hay pecado y que podamos confesarlo y podamos apartarnos de él, porque, Señor, vivir en pecado no nos hace prosperar. Tu palabra dice que es importante confesar el pecado para poder ser prósperos. Gracias, Señor, por tu fidelidad y tu misericordia y el cuidado que tienes para con nosotros. Amén. Sí, amén. Gloria al Señor. Bendiciones, mis hermanos.
Antes de que tome asiento, me gustaría orar por todas aquellas personas que